Bien, amados, damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder exaltar, glorificar su santo nombre, y también por permitirnos proclamarle a los cuatro vientos, a los cuatro extremos de la tierra. A cada uno de los amigos, como ya es costumbre, si nos alcanzan a escuchar, les invitamos a tomar un ejemplar de las Sagradas Escrituras para continuar con este tema, especialmente para el pueblo cristiano, porque esto tiene que ver más que todo con el pueblo cristiano, preparados para el sufrimiento. Gloria al nombre de Cristo. Y vamos a hablar acerca del por qué el Señor en este momento, por medio de este tema, nos habla acerca de la ley de la resistencia. La ley de la resistencia. Aquí en nuestros países, la gran mayoría del pueblo llamado cristiano está relajado. Están inmersos en un conformismo, en una apatía, en una indiferencia, y están haciendo caso omiso a la palabra de Dios, a la advertencia que el Señor nos está transmitiendo en los últimos tiempos, meses, semanas, días. Alabado sea el nombre de Cristo. Y están ignorando los ataques del maligno, lo que él está haciendo contra el pueblo cristiano. Y una de las cosas que el enemigo está haciendo es socavar los fundamentos básicos, fundamentales de la palabra del Señor en el pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano está entretenido. Y vamos a hablar en este momento acerca del mayor ataque que el enemigo ha lanzado contra el pueblo cristiano. Es verdad que en muchos países ya la espada ha llegado a los hogares de los cristianos. Matanzas, sacrificios al pueblo cristiano, muertos en masa, familias asesinadas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en nuestros países no hay esa ola de violencia, y por ende el pueblo está manicruzado, está relajado, sin importarle un bledo, sin darle importancia a nada. Por ello han descuidado lo que es el clamor, la oración, el estudio de la palabra, y también el anunciar a Cristo a las almas necesitadas. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 9:
Alabado sea el nombre de Cristo. Dice que al maligno, que el Señor lo reprenda, hay que resistirle firmes en la fe. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Resistirles firmes en la fe. ¿Por qué habla acerca de resistir? Como Él está vencido, ya Cristo lo venció en la cruz, y Él es simplemente un bulloso, un bufón, porque Él lo único que hace es hacer bulla. Es verdad que el mundo está bajo el maligno. Quiere decir, el mundo está siguiendo lo que el maligno les ha dicho que haga. Están bajo los efectos, llamémoslo de esta manera, bajo la hipnosis del enemigo, idiotizados. Por eso no pueden hacer nada bueno. Aunque se propongan hacer, las personas que no tienen a Cristo en el corazón, aunque se propongan hacer cosas buenas, no podrán hacerlo, porque están bajo el maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el enemigo simple y llanamente ruge, trata de asustar, de amedrentar. Entonces el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, dice: al cual resistirles firme. Resistir firmes. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. En la fe. Resistirle firmes en la fe, en la obediencia al Señor. Porque de resistirle firme en la fe, habla resistirle en la obediencia. Cuando usted es fiel a Dios, usted le está haciendo resistencia al enemigo, le está haciendo frente al enemigo, y por ende el enemigo tiene que huir, porque él le teme. Él tiene que huir despavorido a la presencia de un hijo de Dios que es obediente a su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, no hay que estar, como le dije en el segmento pasado, estarle diciendo al diablo: te reprendo, te echo fuera, te ato, te ligo. No. Seamos fieles a Dios. Parémonos firmes en los principios de la palabra del Señor, y el enemigo tendrá que huir despavorido, porque él no puede resistir la presencia del que está en ese hombre, en esa mujer obediente, que es el Espíritu Santo, aleluya. Porque donde quiera que vaya uno obediente a la palabra, ahí va Dios con él. No va a su lado, va dentro del corazón del creyente. Y el enemigo sabe quién es de Dios, quién es obediente a la voz de Dios, quién es obediente. Entonces el apóstol dice muy claro: al cual resistirle firmes en la fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es la ley de la resistencia. Y la ley de la resistencia en el cristiano empieza a operar, a surtir efectos cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad a la palabra de Dios. Por eso en la gran mayoría de muchos grupos llamados cristianos, el diablo está coronado, el diablo se ha entronizado.
Al enemigo no le choca que le estén diciendo: te echo fuera, te reprendo, te ato, te ligo. No, a él no le choca eso, a él le gusta. Y más cuando sabe de que esos que están pronunciando esas insensateces son desobedientes a la palabra del Señor. A él le agrada, a él le suena como un himno que lo relaja. Pero cuando se atraviesa en su camino un hombre y una mujer que vive la palabra del Señor, eso le aterra al enemigo. Por eso en la verdadera iglesia de Jesucristo, cuando viene una persona endemoniada, de seguro, créame, que esos demonios tienen que salir inmediatamente de esa persona. O esa persona, si es que le ha dado cabida al enemigo, tiene que irse de este lugar. Porque donde está el Espíritu de Dios, no puede estar el espíritu satánico. No puede operar ninguna fuerza demoníaca. Yo no comparto eso de que en los cultos los pastores estén reprendiendo demonios, estén expulsando demonios. ¿Quién dijo que el demonio sale con pañitos de agua tibia? El demonio sale despavorido cuando hay obediencia a Dios, cuando hay pureza, santidad, integridad. Y ahí está cada 8 días, en cada culto, ahí hay endemoniados. Hay personas que se les tiene que echar fuera demonios. ¿Qué es eso, por Dios? Pastores del alma, por favor, estudien la palabra. Vayan al original griego, qué significa la palabra reprender, y nos ponemos de acuerdo. Y no se lo voy a decir ahora qué significa la palabra reprender, pero estudien la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. En este pasaje Pedro habla de la ley de la resistencia cristiana. El maligno siempre está acechando a ver a quién puede derribar, destruir y arruinar. Ya solo vimos. Cristiano que se descuide, ministro que se descuide, sepa y entienda que el enemigo está acechando. Y él no cesará de trastornar los caminos de los santos. Él no cesará de acechar nuestras vidas, esperando a ver por dónde le abrimos una cabida, un huequito para ir infiltrarse por ahí. Él no es omnipresente, pero tiene sus secuaces, tiene demonios a su servicio que están fiscalizando la vida de los cristianos. Y por ahí donde usted le haya abierto la puerta, por ahí se infiltra, por ahí socava, porque él está siempre acechando para derribar, destruir y arruinar. Pues según el Evangelio de Juan, capítulo 10, alabado sea el nombre de Cristo. Verso 10 dice que el diablo vino solamente para hurtar, matar y destruir.
Alabado sea el nombre de Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero en el momento cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, inmediatamente cesó la matanza. El diablo no nos puede matar, robar ni destruir. ¿Por qué? Porque opera el poder de Dios en nuestras vidas interiormente. De seguro Pedro trajo a la mente sus derrotas. Estoy haciendo un resumen de algo del segmento pasado para seguir encaminado. El maligno le había vencido en varias ocasiones para que negara especialmente a su maestro. Debido a eso, la fe del verdadero cristiano debe de ser como una muralla contra la que se estrellan en vano los ataques del maligno. La fe obediente del cristiano debe de ser como una muralla. Y no se levanta una muralla con cualquier elemento de construcción. Una muralla para contener y resistir los embates de los enemigos que quieren derribar esa muralla, tiene que ser bien levantada, con materiales especiales, fuertes y resistentes. Y la vida del cristiano debe de ser fortalecida su fe de obediencia con la muralla de Efesios capítulo 6, versos 10 y 11, que me permito leer. Alabado sea el nombre del Señor. Esta debe de ser cómo debe de estar construida la muralla del verdadero cristiano. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Mire con lo que tiene que construirse la muralla de la fe del cristiano. La armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué tenemos que ponernos la armadura de Dios? Estar bien construida esa muralla, esa fe bien cimentada, bien establecida, bien firme en el Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, según el versículo 12 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire con lo que nos tenemos que enfrentar el pueblo cristiano. Por eso tenemos que estar preparados para lo que viene, preparados para el sufrimiento. De un momento a otro en nuestro país se puede levantar una furia contra el pueblo cristiano. ¿Y qué vas a hacer, cristiano? Huir, renunciar al evangelio y amangualarse con los impíos para que le perdonen la vida. ¡Qué miseria! ¡Qué pérdida de tiempo! Porque en este momento, si Dios permitiese
que se levante un régimen dictatorial donde haya persecución contra la iglesia cristiana, de seguro, estoy seguro. No voy a poner un porcentaje, ustedes mismos colóquenlo. Muchos van a tirar la toalla, van a renunciar a la fe cristiana y van a ir en pos de la dictadura. Hace años Dios le habló a los ministros de Venezuela que se pusiesen bonito en la presencia del Señor, porque iba a venir una sacudida para el pueblo venezolano, de tal manera que si los ministros cristianos no hacen caso o prestan atención a lo que Dios les va a decir, fracasarían y tendrían que lamentarlo. Y Dios le dijo al pueblo cristiano, en especial a los ministros, a los predicadores de Venezuela, que no fueran a tener alianzas, que no se fueran a confabular con el régimen, que no recibieran prebendas, que rechazaran toda clase de ofertas. Porque si no iban a caer enlazados. Y preciso, no hizo caso el pueblo cristiano. No hicieron caso los ministros. Y llegó el régimen y empezó a hacerle ofertas, preventas. Y ahí lo vemos. Ahí está en la internet videos donde este dictador de Venezuela, yendo dizque a cultos de evangélicos y dizque a adorar a Dios, ahí lo vemos. Vayan, examinen. ¿Y cómo está el sistema religioso en Venezuela? Hiede a podredumbre. Se dejaron engañar por el régimen, que porque el presidente llegó al culto, entonces ya podemos estar tranquilos. Y resulta que eso era totalmente inspiración satánica, una astucia del régimen. Oren por mí, ese dictador que con los labios pronuncian misericordia y piedad, pero el corazón está lleno de odio, de crimen y de avaricia. ¿Y cómo está el pueblo venezolano? Que Dios tenga misericordia de los venezolanos. Amamos a los venezolanos, pero rechazamos el régimen y lo lamentamos por los ministros que se dejaron comprar con prebendas. Les vamos a dar subsidio a la iglesia cristiana. Les ofrecieron un paraíso en el infierno. ¿Y cómo está ese pueblo? Por ello vamos a hablar acerca de la mayor persecución que hay en la actualidad en nuestros países, que todavía no han caído en ese régimen para el pueblo cristiano. Porque de seguro que los 3 o 4 cristianos fieles y verdaderos que quedemos, si Dios permite que se levante
un régimen dictatorial que vaya en contra de la palabra de Dios y haya persecución contra los cristianos. Esos cristianos, poquitos, esos contados en la mano, en la palma de la mano, bastará para que Dios traiga a otros a los pies de Cristo. Por el derramamiento de esos 4 o 5, Dios traerá a otros a los pies de Cristo. Dios cuenta con los que estén dispuestos. Dios cuenta con aquellos que no les importa, si es posible, diezmar su vida con tal de alcanzar a otros para Cristo. Cuando nos paramos firmes en nuestras propias convicciones y resistimos, alabado sea el nombre del Señor, el diablo, como cualquier agresor, tendrá que retirarse cuando se le resiste valientemente con el grande poder de Dios. Porque nosotros no vamos con argumentos humanos a resistir al diablo. Vamos es con la palabra de Dios de frente. Cuando vengan las ofertas del pecado para seducirnos, nosotros le vamos a resistir diciendo no y citando la palabra. Vamos con la espada que nadie la podrá vencer. Espada que no pierde filo. Espada que no se amella. Espada que no se doblega. Preste mucha atención, pueblo cristiano de Dios. Cuando nos paramos firmes en nuestras propias convicciones y resistimos, el diablo, como cualquier agresor, tendrá que retirarse cuando se le resiste valientemente con el grande poder de nuestro Dios. Ahí venía el paladín, venía el gigante de Satanás, que tenía amedrentado al pueblo de Israel. Y como ya os dije antes, el diablo solamente hace bulla y quiere presentarse como grande, cuando de grande no tiene nada. Y todo el pueblo de Israel estaba achicopalado, encerrado, no sabía qué hacer. El rey estaba acobardado prácticamente, golpeando rodilla con rodilla. Pero llegó un insignificante, llamémoslo de esa manera, para el mundo. Porque el mundo a los que somos de Dios nos ven insignificantes. Ese hombre que no tiene ni siquiera estudio, que no tiene ni siquiera diploma, no tiene doctorado, no tiene teología. ¿Y quién se cree? Porque aquí no hay un teólogo. Aquí hay un hombre que tiene sed y hambre de la palabra del Señor y deseo de agradarle a Él y predicar, proclamarle a los 4 vientos para alcanzar al pecador para Cristo. Cuando va apareciendo ese llamado insignificante con un zurrón, una onda y unas cuantas piedrecillas, porque lo que necesitamos nosotros es la armadura de Dios. Necesitamos es solamente la dirección de Dios, el poder de Dios, para derribar cualquier enemigo, llámese como se llame. Y el primer enemigo que tiene que vencer y derribar el cristiano fiel y verdadero es el temor, el miedo. Porque cuando se derriba el temor, el miedo, ese gigante, se resiste con facilidad a cualquier enemigo, llámese como se llame.
estoy hablando en el sentido espiritual e hipotético. Alabado sea el nombre de Cristo. Filipenses 4:13 dice muy claro a la palabra: alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Vamos abriéndonos paso en medio de las dificultades, de las circunstancias, de las adversidades, de las críticas, las murmuraciones, los chismes, las calumnias. Porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Le estamos haciendo frente al mundo espiritual, a las fuerzas del mal, con el gran poder del Señor Jesucristo. No vamos solos, pueblo de Dios. Vamos con el gran poder del Señor Jesucristo, el cual lo dijo muy claro en aquel entonces a sus discípulos, y nos lo dice ahora: sin mí nada podéis hacer. Si usted no está viviendo acorde a la voluntad de Dios, no tiene a Cristo, y si no tiene a Cristo, nada podrá hacer. Por ello, cuando nos paramos firmes en nuestras propias convicciones y resistimos, el diablo, como cualquier agresor, tendrá que retirarse cuando se le resiste valientemente con el grande poder de nuestro amado Salvador Jesucristo. Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ese es el término preciso. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Aleluya. En Él estamos guarnecidos. En Él estamos amparados. En Él estamos refugiados. Cuando viene el enemigo, nosotros nos escondemos ahí en Cristo. Aleluya. Y Cristo peleará por nosotros, porque de Él es las batallas, de Él es la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cada triunfo, cada victoria que tenemos el pueblo del Señor, se lo atribuimos a nuestro amado Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hoy día el ambiente que rodea a la iglesia evangélica, debido al énfasis que se hace en la creencia fácil y un cristianismo en pos de sentirse bien con uno mismo, ha favorecido una actitud no bíblica entre algunos cristianos hacia la existencia del sufrimiento y la persecución en sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nos convertimos al evangelio, y eso no hay necesidad de tanto. Eso es mentiras que hay que sufrir. ¿Cómo es posible que el Señor me llama a sus pies de un mundo donde vengo con tantos sufrimientos y voy a seguir sufriendo? No. Con el Señor todo es fácil. Con el Señor todo es fácil. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo ya llegué al Señor, por lo tanto tengo que vivir una vida en paz, descansado, relajado, sin temores, sin prejuicios. ¿Qué cuento de sufrimientos? Esa es una actitud no bíblica en algunos cristianos hacia la existencia del sufrimiento y la persecución en sus vidas. Eso es totalmente antibíblico. Eso de la ley de la resistencia, ¿a qué vamos a resistir? Si es que problemas ya para el cristiano no deben haber.
Persecución para el cristiano no debe de haber. Y por eso el enemigo está ganando ventaja. Y ya viene la persecución más tremenda que el diablo ha lanzado contra la iglesia. ¿Y sabe cuál es? El no a la persecución, el no tratar mal a los cristianos, el haber comodidades. Alabado sea el nombre de Cristo. Además de la repugnancia natural al dolor y la dificultad, muchos llamados cristianos han anexado la idea de que los percances ni siquiera debieran cruzar su camino. Alabado sea el nombre de Cristo. Como ellos no aceptan el dolor natural, mucho menos el sufrimiento, como así es que yo me convierto a Cristo. Entonces esa palabra donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Entonces, ¿qué? No, para mí el dolor, el sufrimiento no cuenta. No. Los percances ni siquiera deben cruzar mi camino. No. Todo tiene que ser tranquilidad. Y ahí estamos. ¿Por qué es que más se preocupa hoy día el pueblo llamado cristiano? Hoy solamente hay una celebración. Se la mantienen en celebraciones y celebraciones, en paseos, en encuentros, en asados. Y han descuidado lo importante: fortalecer su fe de obediencia en la palabra del Señor para los momentos del sufrimiento, preparados para el sufrimiento. Cuando les sobrevienen algunas dificultades, algunos llamados cristianos creen que estas no provienen de Dios. ¿Cómo es posible de que si me viene esta situación difícil, esta circunstancia, he perdido mi empleo? Eso viene de parte de Dios. Ellos no aceptan eso. Cuando viene un ataque, cuando se levanta alguien, algún miembro de la familia contra ese cristiano, no creen que eso proviene de parte de Dios. Pero en la época de la iglesia primitiva, la mentalidad de los verdaderos cristianos no era esa. Cuando venía una apretura, una circunstancia difícil, ellos inmediatamente estaban a la expectativa y consultaban a la palabra del Señor, a los pergaminos en ese tiempo. Y se daban cuenta que eso provenía de Dios. Cuando venían los ataques de los césares, pero llegó un momento en que los ataques de los césares cesarían, se acabarían. Y ahí fue donde entró la iglesia a formar parte del Estado. Y ya hay muchos pueblos llamados cristianos que quieren lanzarse para algún cargo en el gobierno.
porque sabe que allá en esos sitios eso es lucrativo. Y la pregunta que yo hago en este momento: los llamados cristianos que se han lanzado para algún cargo en el gobierno, ¿han sido de provecho para el pueblo cristiano? En este momento hay un congresista que lo lanzó el pueblo llamado cristiano. ¿Y qué está haciendo para el pueblo cristiano? Nada. Porque es que no pueden. Todo el que pertenezca a esa amalgama se tienen que ensuciar de corrupción. Hay un dicho que dice que el que entre la miel alta algo se le pega. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. En la época de la iglesia primitiva, la mentalidad de los cristianos era que se convertían a Cristo para el sufrimiento. Ya ellos estaban preparados. El Espíritu Santo los estaba preparando a través de las enseñanzas que les transmitía por medio de los discípulos, de los apóstoles, de los profetas de ese tiempo. Y ellos ya venían con una mentalidad: me convierto a Cristo, y si del leño verde hicieron lo que hicieron, ¿qué será de las chamisas que somos nosotros? Porque si de Cristo hicieron lo que hicieron, también iban a ser torturados sus seguidores. Porque la palabra discípulo significa aprendiz, alguien que aprende de Cristo. Y de Cristo se aprende aún hasta en los sufrimientos. Lo primero que tenían que saber ellos era que eran discípulos, que tenían que aprender acerca del sufrimiento. Es improbable que los cristianos a finales del siglo XX y los del comienzo del siglo XXI se enfrenten a la feroz oposición y a la amenaza inminente del martirio que hace a algunos aproximados más o menos 50 o 60 años atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Es imposible, es casi que improbable que nos asemejemos. Resumamos esto: a los sufrimientos de los antiguos. Hoy día el cristiano no quiere sufrir por la causa de Cristo. Vamos a aquel morro a predicar la palabra donde hay violencia. Muchos escogen: no, más bien yo me voy para allí, para el valle como el otro. Y Abraham se fue para el morro. Hay violencia en determinado barrio, ¿y en dónde están los predicadores? ¿En dónde están los que anuncian la buena nueva de salvación en medio de la guerra? Es improbable que los cristianos a finales del siglo XX y los del comienzo del siglo XXI se enfrenten a la feroz oposición y a la amenaza inminente del martirio que hace algunos aproximados más o menos 50 o 60 años atrás, poniéndole poquito. O que se enfrenten a la oposición de la iglesia primitiva. No lo hay. En este momento no hay semejanza a los cristianos
de la iglesia primitiva. Si los hay, son contaditos con la palma de la mano. Y enseguida le voy a mencionar el país más peligroso para ser cristiano. Y está creciendo la iglesia cristiana, aunque en el anonimato, porque ellos no pueden salir a las calles y anunciar a Cristo como lo hacemos en nuestro país, que tenemos la libertad para predicar la palabra al aire libre. Allá se tiene que hacer en el anonimato. El cristiano NN, no notificado. Y aquí que tenemos tanta libertad para predicar la palabra, ¿en dónde están? ¿En dónde están los atrevidos? Los Danieles que se atrevan a decirle al presidente, al congresista, que esa actitud es totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿En dónde están esos hombres como Josué, que le dijeron a su propia familia: yo y mi casa serviremos al Señor? Usted, que es un corrompido, no cuenta en mi familia. ¡Fuera! A una costa de que se levanten contra él. En nuestra cultura postcristiana y en una iglesia evangélica inestable y tan mundanalizada, las condiciones están cambiando y deteriorándose tan rápidamente que es necesario que los verdaderos cristianos estemos preparados y protegidos con la armadura de Dios cuando nos veamos confrontados con persecuciones y varias dificultades. Josué 5, Job 5:7. Mire lo que dice el siervo Job en el capítulo 5, verso 7. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. A Cristo todo honor y toda gloria. Job 5:7 dice la palabra. Y tomo estas dos versiones. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. El día cuando nosotros recibimos a Cristo, que hemos tenido el nuevo nacimiento, porque déjeme decirte, pueblo de Dios, el cristiano ha nacido 2 veces. ¿Usted sabía que usted nació 2 veces? ¿Cuáles son las 2 veces? Cuando nació de papá y mamá y cuando nació en el Espíritu. Cuando usted nació de papá y mamá, está el nacimiento natural. Y cuando usted nació en Cristo Jesús, que recibió a Cristo, usted nació espiritualmente en nueva criatura para Dios. Y desde ese primer momento, cuando usted nació de Cristo, por Cristo, que Él le dio resurrección, salvación y vida eterna, usted nació para el sufrimiento. Y literalmente en toda la raza humana, todas las personas nacieron para el sufrimiento. Entonces los verdaderos cristianos, ¿por qué nos lamentamos cuando sufrimos por la causa de Cristo? Si nosotros nacimos para sufrir.
Esto es lo que dice la palabra aquí en Job 5:7. Así el hombre o el ser humano nace para el sufrimiento. Nadie nació para vivir sin sufrimientos. Ninguno, ni sin excepción. Todos los seres humanos nacimos para el sufrimiento. Y especialmente el pueblo cristiano, al nacer del agua y del espíritu, al nacer en la vida cristiana, nacimos para el sufrimiento espiritualmente. Por eso, no se extrañe cuando se levanten contra usted, aparentemente sin ninguna causa, sin ningún motivo. Porque el sufrimiento, vamos a mirarlo por la palabra, el sufrimiento Dios lo tiene que permitir en todo cristiano para no perdernos, para perfeccionar nuestro carácter. Por eso tenemos que estar preparados, porque de la noche a la mañana, de un momento a otro, en nuestro país puede sufrir una metamorfosis, un cambio total. De tal manera que hoy nos acostamos en paz y mañana nos vamos a despertar en guerra, en persecución. Todo el sistema está preparado es para ver persecución, muerte contra los cristianos. Ojo, pueblo de Dios, tiene que estar preparado para el sufrimiento. Con relación a la persecución potencial de los verdaderos cristianos, Pablo fue aún más lejos. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, que fue más directo. Segunda de Timoteo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Lo tomo en estas dos versiones. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Todos los que querramos agradar a Dios por la ley providencial de Dios, por la ley divina de Dios, por la providencia divina de Dios, padecemos persecución. Y nosotros todavía no hemos padecido persecución. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, serán perseguidos, maltratados, ultrajados, menospreciados. Téngale miedo cuando a usted los vecinos le pelen los dientes, lo tengan en buen concepto. Porque de los inconversos, de los impíos, no podemos recibir sino solamente maltrato. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Cristo.
nosotros no somos de ellos. El mundo ama a los suyos, pero aborrece a los que son de Cristo. Por ello prestemos atención a este dato. Y quiero que al terminar este segmento hagamos una oración por esos hermanos de ese país. El país que es más terrible, espantoso. Ser cristiano es Corea del Norte. Muchos tienen la mentalidad de la China. Sí, la China es un país dictatorial, un país donde está el dictador terrible y espantoso que ya inventó su propia Biblia para someter al pueblo chino. Que Dios bendiga a los chinos y maldiga el régimen dictatorial de la China. Pero Corea del Norte, esa familia es una familia. Ese dictador, según las leyes de allá, tienen que adorarlo. Y en ese país utilizan para poderle echar mano a los cristianos, utilizan los niños. Por eso los niños desde temprana edad tienen que estar preparados, concientizados en quién han creído, y los padres prepararlos de antemano en los hogares acerca de lo que significa ser cristiano. ¿Sabe qué significa ser cristiano? Para mí, ser cristiano es padecer como Cristo padeció. Y el régimen, que se me escapa el nombre de ese sinvergüenza dictador del Corea del Norte, utiliza a los niños para sacarle información acerca de los padres, si son cristianos o son adoradores del régimen, del emperador, del dictador. Y llamaron a una niña. En las escuelas es el sitio más preciso, por eso en los colegios empieza el trato para los niños, para sacarles o para implantar la palabra de Dios. O se la implantan, se la transmiten o se la sacan. Y mire la astucia que emplean los profesores. Llaman al niño determinado por separado. Venga Julanito de tal o Julanita de tal. Le vamos a dar un premio especial. Un premio especial. Para que lleguen a sus casas y busquen este libro negro llamada la Biblia. Y cuando la encuentren, en sus libros, cuadernos, me la traen aquí.
y le vamos a dar el premio. Entonces, el niño o la niña llega a la casa todo contento. Ay, yo sí le he visto a mi mamá o a mi papá que por la noche se reúne con nosotros con ese libro negro y nos enseña algo. Y ya sabemos dónde la mete, y va el niño y busca allá y la saca y lo mete en los libros, los cuadernos, para llevarlo al otro día al profesor. El niño llega todo contento, con la esperanza de recibir el regalo, y resulta que el regalo es una llamada al gobierno del dictador Kim Jong-un. Así se llama, Dios lo bendiga. En la casa número tal, con la dirección tal, hay una familia que son cristianos. Entonces llegan las leyes, sea la policía, en fin, y se llevan no al papá ni a la mamá, sino toda la familia. Y yéndoles bien, solamente los encarcelan, cuando no es que los torturan y los matan. A todos. Ese es el premio, el pago que le da el profesor a ese niño que le llevó el libro negro a la profesora. Allá no se puede hablar nada de la Biblia. No se puede hablar nada de Dios. Y así el pueblo llamado cristiano estamos relajados en nuestro país donde hay libertad. Créame que si el pueblo sigue así relajado, Dios va a permitir una dictadura similar en nuestro país. Y ahí sí nos toca a nosotros mostrar nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera cédula, a quién pertenecemos, si a Cristo o al mundo, con nuestra propia vida, con nuestra propia sangre. Porque según el apóstol Pedro dice en su palabra que no hemos sufrido hasta la sangre. No la hemos sufrido. Y otros países sí lo están sufriendo hasta la sangre, siendo matados, torturados, encarcelados. En la China, el régimen comunista encierran a las familias enteras que son cristianas en unos calabozos, cual sucedió en la antigüedad en la Rusia comunista. Y los encerraban y los abandonaban. Y esas familias enteras morían de hambre, comidos por ratas, encerrados en esas catacumbas. Así está sucediendo en la China en algunos sectores. Y aquí cerquita, en Venezuela, el régimen, los ministros que no se someten a las leyes están siendo encarcelados. Y ahí tenemos un engendro del diablo en nuestro país, que está esperando la oportunidad para tomar la rienda de nuestro país y sembrar el terror, el espanto a nuestro país. Ahí está la dictadura a punto de comenzar en nuestro país.
El ataque a los cristianos ha comenzado. Y el principal ataque que ha comenzado contra la iglesia cristiana en nuestros países, donde no hay persecuciones, la calma, la comodidad. La gran mayoría de los cristianos en nuestro país han caído en ese ataque satánico. Se han dejado envolver en ese sistema satánico. Como no hay persecución, entonces mantengámonos en paseos, en celebraciones, en francachelas. Y han olvidado hoy que debieran de estar clamando a Dios misericordia por el país. Hoy están en reuniones familiares con una celebración que no debiera de existir. Y este mes se está celebrando el Día Internacional del LGBTQ. Con mucho orgullo, el orgullo gay. Y ya no se oye sino celebraciones. La celebración del salchichón. La celebración que estamos hoy día aquí en nuestro país, que ya le levantaron un monumento en Cali. La celebración del vandalismo. Ya le levantaron al vandalismo un monumento en Cali. Y el alcalde de Cali, ¿qué está haciendo con ese monumento? En vez de enviar las tropas y derribar ese monumento, para todo es celebración. San Chinchón, San Turrón, San Vandalismo. Y esto va de mal en peor. Y el pueblo cristiano en paseos, en celebraciones, en francachelas, en asados. Y los templos vacíos. El ataque a los cristianos ha comenzado, el cual está ganando popularidad. Esto se ha convertido en un pasatiempos divertido, preferido de los periodistas de la izquierda, y entre los de la izquierda, de la educación, las artes y la política. La intolerancia está de vuelta a ponerse de moda. Ya no se tolera. Ya no se pasa por alto ninguna falla, sino que todo es muerte. Alabado sea el nombre del Señor. El no ser sentencioso y el intelectualismo son los más intolerantes. Aquellos que hablan de la tolerancia son los más intolerables, los que menos toleran. Los intelectuales se han convertido peor que las bestias, peor que los analfabetas. Son más sabios los analfabetas que los intelectuales. Alabado sea el nombre del Señor. Se han vuelto intolerantes y violentos. Hay países
que con el solo hecho de evangelizar, los cristianos son puestos en prisión y condenados a muerte, como Nepal. En Nepal, cualquiera que se pare en algún sitio a hablar de Cristo o siquiera pronunciar la palabra Dios, será encarcelado, torturado y posteriormente dado de baja. En Nepal, no hace mucho, mataron 800 personas por predicar a Cristo. Y el pueblo cristiano en nuestro país relajado. ¿Cree que eso no nos puede llegar a nosotros? Nos puede llegar. Por eso, preparados para el sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Según la Enciclopedia Cristiana Mundial, ojo bien con este dato. Según la Enciclopedia Cristiana Mundial, de 370,000 a 420,000 a nivel mundial sufren el martirio cada año. Por ser cristianos sufren el martirio. 920 personas por día. Alabado sea el nombre del Señor. La posibilidad actual de convertirse en mártir como cristiano a nivel mundial es 3 entre 200. De 200 personas, 3 sufren el martirio a nivel mundial. Si el misionero, 3 entre 50 son martirizados. Si es evangelista nativo, 3 entre 20 serán torturados y sacrificados. Ciertamente, con el aumento de la inmoralidad, la impiedad y en la medida que nos acercamos al levantamiento de la iglesia, se debe esperar que creciera tal hostilidad y persecución para el pueblo cristiano. Ya Cristo está a punto de recibir a su amada en las nubes. Y se espera que en ese momento, cuando Cristo está para levantar la iglesia, haya más persecución y hostilidad contra el cristiano, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y se va a levantar con grande furia contra aquellos que Él los conoce. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos cristianos fieles y verdaderos, y contra esos cristianos fieles y verdaderos viene una hostilidad y una persecución terrible y espantosa. Por eso tenemos que estar preparados para el momento que llegue, estar firmes en obediencia al Altísimo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. De ahí que el mayor peligro para la iglesia cristiana en la actualidad, que no ha sufrido persecución, tortura, martirio, es acomodarse e ir acorde al sistema del mundo. El mayor peligro para la iglesia cristiana que no está siendo perseguida es acomodarse e ir acorde al sistema del mundo. Si usted no me ataca, yo no lo ataco.
Si usted no nos hiere con la predicación, nosotros no le haremos daño. Por eso la gran mayoría del pueblo cristiano no se atreve a hablarle al homosexual, no se atreve a hablarle al asesino, no se atreve a hablarle al paramilitar, al guerrillero, al narcotraficante. No se atreve a hablarle porque están acorde al sistema, se están acomodando al sistema del mundo. Si no me ataca, no te ataco. Pero nosotros tenemos que hablarle al rico, al pobre, al feo, al alto, al bajito, al bonito, al asesino, al bueno y al malo, con tal de alcanzarlos para Cristo, así sea que nos cueste la vida. Aquí estamos, a la disposición de lo que Dios quiera hacer con nosotros, con tal de agradar a Cristo. Dios dice en su palabra que Cristo verá la aflicción, verá el fruto de su aflicción. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? Que Él sufrió, y por su sufrimiento alcanzó a muchos para Él, para su reino. Y nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Con sus tantas seducciones, el maligno usa el sistema del mundo constantemente para atraer y menoscabar a cristianos verdaderos de todas partes del mundo. Eso es verdad. Con sus tantas seducciones. No me persiga. Te vamos a dar un buen trato. Te vamos a dar prebendas. A mí me llamó en determinado momento un llamado ministro de una iglesia para que predicara la palabra allá, pero la primera recomendación que me hizo es: pero hable muy suavecito, no vaya a hablar de la inmoralidad. Entonces yo le dije a ese sinvergüenza: si la palabra no cabe allá, yo tampoco puedo estar allá. Y me iba a pagar. Pero así hubiera ido yo a predicar, no le recibo 5 centavos a nadie. Predico la palabra por devoción, no por profesión. Alabado sea el nombre de Cristo. La confrontación de los atractivos mundanos, estoy seguro, es aún más difícil para la gran mayoría de los cristianos. Ojo bien a eso. La confrontación de los atractivos mundanos, estoy seguro, es aún más difícil para la gran mayoría de los cristianos. Hacerle frente, confrontar las ofertas mundanas es lo más difícil para muchos. De ahí es de que le hace la invitación al cristiano tal para una fiesta tal y allá van. Nosotros tenemos que confrontar cualquier clase de oferta que sea atractivo del mundo y no aceptarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, amados, damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo con cada una de nuestras vidas. Los atractivos del mundo, del sistema mundanal, están atrayendo a muchos llamados cristianos y los ha envuelto. Por ello, si viene una persecución, nos vamos a dar cuenta quién es verdaderamente quién. Alabado sea el nombre de Cristo. Estemos en pie, démosle gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria,